Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Buscador de Arkham y bienvenidos de nuevo a nuestra serie de análisis de cartas de jugador de la expansión de la conspiración de Innsmouth. Como siempre, el tercer vídeo de este bloque va orientado hacia las cartas de clase rebelde. Continuamos pues con este análisis de cartas de jugador que, como es habitual, cada vez están diseñadas de un modo más cerrado en torno a arquetipos muy concretos y a los investigadores específicos de esta expansión. En este caso, más aún con la inclusión de las fichas de bendición y de maldición. Ya se vio que en cada clase, mejor dicho, estas fichas tienen una función bastante específica. En Guardián se jugaba muy en torno a las bendiciones y en Buscador se jugaba en torno a pagar con maldiciones para obtener un beneficio. Aquí los rebeldes generalmente, como veréis, van a caer más hacia el lado de las maldiciones, también con una filosofía más o menos similar a la que tienen los buscadores, pero con su vuelta de tuerca, tal y como veréis. Y de nuevo, pues veréis que la gran mayoría de cartas no tienen ningún sentido más allá de arquetipos muy concretos en torno a las maldiciones y alguna concreta en torno a las bendiciones. Pero sí que hay alguna carta que, como veréis, puede llegar a ser interesante, bien porque aunque juego con las maldiciones, el beneficio que te da es tan bueno, es tan interesante, que te puede interesar pese a las maldiciones, o bien las contadas cartas que no giran en torno a las maldiciones, bendiciones. Y aún así, pues como veréis, hay un poco de todo, ¿no? Así que arrancamos como siempre con las cartas de nivel 0, haciéndolo con la automática del 25. Un apoyo por 4 con un icono de agilidad, objeto arma de fuego ilegal, ocupa una mano, carta rápida, entra con 4 municiones y por una acción y una munición puedes combatir. Si el enemigo atacado está agotado, tendrás más 2 de combate y harás un daño extra en este ataque. Arma de fuego, medio para combatir, como siempre, lo ideal para analizarlo bien es compararlo con la competencia que nos ofrece en términos de valor. En un caso ideal, en el caso óptimo, estamos pagando 4 recursos para tener 4 disparos, siendo la carta rápida, ocupando una mano, e idealmente, como digo, 4 ataques con daño extra y con un plus de combate bastante suculento, más 2, que está bastante bien. ¿Qué ocurre? Que ese daño extra y ese plus de combate son condicionales, no son incondicionales como en cartas como la automática del 45, clase guardián del core, por ejemplo, ¿no? Donde el daño extra estaba asegurado, hagas lo que hagas. Aquí, tanto el daño extra, que es lo importante, como el plus de combate, que es muy generoso, son condicionales a que el enemigo objetivo esté agotado, lo cual generalmente implica que antes de poder disparar esta carta de un modo razonable, tienes que evitarlo. Pensad que si esta carta tú la disparas contra un enemigo que no está agotado, es equivalente a un ataque básico, porque no te da ningún plus en caso de que el enemigo no esté agotado. Es un disparo que equivale a una acción de combate básica, es tirar una munición a la basura directamente, así que evidentemente no sirve de nada. Esto solo sirve de algo si el enemigo está agotado, generalmente si lo has evitado previamente. Lo cual implica que, a no ser que hagáis juegos con los compañeros de equipo y sea el propio investigador que lleva esta carta quien debe evitar al enemigo para luego disparar con esto, es complicado porque hablamos de un personaje que tiene que ser capaz tanto de combatir como de evitar. Y eso la verdad es que es bastante raro de entrada. No hay muchos personajes que sean rebeldes, por no decir ninguno, o acceso a esta carta por lo menos, que sean tanto buenos en combate como buenos en evasión. Es muy muy raro. Y aparte, aún así, aunque hubiese un personaje capaz tanto de combatir como de evitar, pensad que gastamos muchas acciones. Hay que gastar una acción para evitarlo y luego otra para disparar con esto. Es más de medio turno, si te das cuenta. Son muchas acciones en la práctica, demasiadas. Es muy poco eficiente. Incluso en el caso ideal, que es que te puedas ahorrar alguna de las acciones, sigue siendo complicado. Por ejemplo, Finn Edwards es para muchos el único investigador que puede sacar partido a esta carta. Pero como ya deberéis saber, Finn tiene una acción extra para evitar. Así que para él el tema de las acciones, hombre, no es tan grave porque puede usar la acción extra para evitar y luego tendrá sus 3 acciones para poder disparar esta carta. ¿Qué ocurre? Que Finn tiene otro problema que, por lo que veo, al menos en las listas y análisis de Finn, la gente pasa mucho por alto, que es que el combate de Finn es mediocre. Finn tiene solamente 3
de combate, y con este plus te vas a 5. 5, si tú analizas la bolsa de caos en dificultad normal, lo que suele ser, y los enemigos típicos de este juego, 5 de combate a menudo se queda corto. Al menos hay muchos enemigos que se escapan a ese combate de 5 que tú no puedes batir consistentemente con esa habilidad. Así que incluso para Finn, esta carta se queda algo corta. Lo ideal sería tener un personaje que brille tanto en combate como en evasión. O sea, que esté, te diría, mínimo 4 en ambas habilidades y encima con la baraja construida en torno a ellas. Deberás coger cartas que potencien ambas habilidades, como por ejemplo Delilah O'Rourke sería ideal, por un plus tanto de combate como de agilidad, aparte de pagar para meter daños y podrá combar con esta carta, pero lo que ocurre es que no existe, a mi juicio, el personaje correcto para jugar esta carta. Ni siquiera Finn, como digo, por ese motivo, porque se queda corto en cuanto a habilidades. Por estos motivos, si bien la carta no la considero injugable, ni siquiera en Finn creo que puede llegar a usarla bien, pero ya os digo, siendo yo alguien que ha jugado a Finn muchas veces y conociéndole muy bien, creo que se queda algo corta, incluso a pesar de la evidente sinergia con él, ¿no? Por tanto, al final, si quieres realmente usar esta carta bien, debes construir todo el grupo alrededor, ¿no? Un solo personaje no puede sacar partido de esto. Así que, a mi juicio, es una carta que está un poco sobrevalorada en el caso de Finn. Incluso no veo que haya otros personajes que puedan usarla bien. Debe ser un personaje que sea brillante tanto en combate como en agilidad y que tenga una economía de acciones bestial. Y creo que tal cosa, al menos a día de hoy, no existe. También debo reconocer que no estoy muy puesto en investigadores más modernos. Generalmente analizo mucho en modo progresión. Yo tengo en cuenta lo que había a fecha de salida de Innsmouth. La verdad es que, como digo, considero que no existe todavía el personaje correcto para poder realmente sacar partido de esta carta de un modo consistente. Seguimos con el Ritual Oscuro, un apoyo por 1, icono de intelecto, ritual maldito, espacio arcano. Al entrar al juego puedes sellar hasta un máximo de 5 maldiciones sobre esta carta. Y luego tiene obligado, al final de la fase de mitos, debes elegir entre pagar un recurso o descartar esta carta. Así que es una carta que cuando tú la juegas podrás sacar de la bolsa de caos hasta 5 maldiciones y dejarlas selladas sobre esta carta. De modo efectivo sacándolas fuera de la bolsa de caos y protegiendo al grupo en caso de que haya muchas maldiciones en juego. Así que de entrada lo que hace es interesante porque puede ser un modo de contener las maldiciones. Si tienes un grupo, o al menos tu personaje, de modo general, ¿tenéis maldiciones en la bolsa? Este es un modo que podéis tener de defenderos de ellas, sacándolas literalmente y sellándolas aquí. El problema es que esto es carísimo a largo plazo. Cartas como esta, tú ves el 1 del coste de recursos y parece que es muy barato, pero en la práctica es engañoso. Debes pagar un recurso cada ronda, un recurso por turno. Y en la práctica esto es carísimo. De hecho, a ver, esta carta no es la primera como esta que sacan. Recuerdo que había algunos aliados. Uno era el matón a sueldo de Dunwich, que era un plus de combate, un aliado que era +1 de combate permanente por un recurso, pero tenías que pagarle un recurso por ronda. Y en la práctica eso era carísimo. Valía para Jenny Vance y poco más, ¿no? Y había otro equivalente, creo que era en la era olvidada, que era el cazarrecompensas, que era igual pero con intelecto, también pagándole cada turno, ¿no? Esta carta es la misma idea. Debes pagar un recurso por turno y en cuanto no puedas o no quieras hacerlo, deberás descartarlo, devolviendo toda la basura de vuelta a la bolsa de caos. Es cartas como esta, o tienes una economía de recursos extraordinaria, o realmente no vale la pena, porque tienes que pagar demasiado, incluso en relación a lo que haces, que es contener las maldiciones. Y como ya veréis durante este vídeo y los que nos quedan por delante todavía, veréis que hay modos mejores de contener a esas maldiciones. Esta carta en la práctica es demasiado cara y, como digo, veréis que hay modos mucho mejores de contenerlas y mucho más baratos y efectivos que esta carta. Seguimos con Obfuscación, un apoyo por 2, icono de combate, hechizo, espacio arcano. Qué manía con darle a los a ciertas clases cartas que no les pegan ni con cola a su filosofía. Ya me dirás tú, lo rebelde por filosofía, no les encaja la magia, no les encajan las cartas arcanas. Aunque entiendo que de vez en cuando puedan sacar alguna, puede estar bien,
ya esto te está dejando muy claro que esta carta, junto con la anterior, están muy diseñadas en torno, primero, a las estrategias específicas de esta campaña y, segundo, a los personajes específicos de esta campaña. Y la pista la tenéis en la ilustración, porque el personaje místico de esta expansión es un mago que es tanto místico como rebelde. Por tanto, ¿qué han hecho? Le han dotado de hechizos tanto místicos como rebeldes. Hasta el punto de que han creado cartas como esta que ocupan espacio arcano siendo rebeldes, que a mi juicio no le pegan ni con cola a la filosofía. Ni siquiera en Carcosa, que había un personaje que era Sefina, que era rebelde pero con un toque místico. Ahí creo que había una carta rebelde que era arcana, sí, una puede ser, pero aquí está quedando muy claro hacia qué va diseñada la expansión, ¿no? Siguiendo con la carta, es una carta rápida que entra con 3 cargas y una reacción. Cuando un enemigo te pegue de oportunidad, puede gastar una carga para cancelar ese ataque. Simplemente es una carta que tiene de virtud que es rápida, puedes jugarla en respuesta cuando te cae un enemigo y quieres evitar que te pegue de oportunidad, pues te la sacas de la manga, la juegas a velocidad de rápido sin gastar acción ni pegada de oportunidad y luego podrás cancelar 3 pegadas de oportunidad. ¿Qué ocurre? Que, a ver, estamos en la 7ª expansión de este juego. A estas alturas todos sabemos que los ataques de oportunidad son algo muy circunstancial que raramente quieres forzar. Hay algún caso en el que sí te puede interesar, por el contexto, te puede llegar a interesar hacer alguna jugada que implique pegada de oportunidad, pero generalmente es muy raro. Entonces, ¿para qué quieres tú una carta que te defienda específicamente de algo que raramente te va a ocurrir? Es exageradamente circunstancial. Sin embargo, una vez más, en este caso hay una excepción, que es que si tienes una sinergia específica con hacer jugadas que impliquen pegada de oportunidad, o que te pueda interesar hacer jugadas que impliquen pegada de oportunidad, esta carta podría interesarte. ¿Y qué investigador se beneficia de esto? Pues cómo no, la investigadora específica que podemos encontrar en esta misma caja de Innsmouth, que es Triss Scaraburu, por el mismo motivo que el cifrado criptográfico. Es una carta que a Triss le interesa porque quiere investigar teniendo enemigos encima. Entonces, una opción puede ser investigar sin gastar acción con el cifrado y otra puede ser investigar por acción pero cancelar la pegada de oportunidad, que es justamente lo que esta carta hace. Esta carta junto con el cifrado son cartas diseñadas flagrante y específicamente para Triss Scaraburu y que no tienen ningún sentido fuera de ella. A ver, puede haber algún caso extremo, pero es muy evidente que están diseñadas para ella. No tiene mucha discusión, ¿no? Aparte, ambas cartas también tienen de virtud para Triss que neutralizan a su debilidad personal, que es un enemigo que le impide coger pistas por medios que no sean investigar. Entonces, tanto el cifrado como esta carta le permitirán investigar teniendo a su enemigo debilidad personal encima sin que le pegue de oportunidad. Aparte, ese enemigo, cuando tú los evitas, se descartan automáticamente. Está pensado para que tú dispares la habilidad de Triss y quitarlos de en medio. Si combas con esta carta o con el cifrado. Son cartas que están flagrantemente pensadas para Triss y que no tienen sentido en ningún otro personaje. Como siempre, puede haber casos más rebuscados. Yo he visto en ArcanDB una reseña de esta carta que dice que un posible uso para la carta es con Akachi. Ya me dirás tú qué sentido puede tener esto en Akachi. Bueno, el sentido que le encuentran es que, primero, Akachi le entra con 4 cargas y, segundo, hace combo con su carta personal, Portador de los Espíritus. Esa carta que te deja rebotarte un hechizo arcano jugado de vuelta a la mano y luego, de modo que podrás volver a jugarlo, que entre con sus 4 cargas y podrás cancelar todas las pegadas de oportunidad que te hiciesen los enemigos, ¿no? Es una combo rebuscadísima y que depende de una carta específica que va a una copia en su mazo, pero bueno, quien quiera jugar a hacer locuras, pues bueno, puede querer esta combo, pero en la práctica, a ver, hay modos mucho más efectivos de jugar a este juego, ¿no? Como digo, esta carta es una carta para Triss y poco más, y que raramente puedes querer en ningún otro personaje, porque de lo que te protege es algo que no te debería ocurrir si sabes jugar a esto, ¿no? Seguimos con el Pacto Fáustico, un evento por 0, iconos de voluntad e intelecto, pacto maldito. Como coste extra para jugar la carta, debes añadir 2 fichas de maldición a la bolsa de caos. Los investigadores en tu lugar ganan un total de 5 recursos, repartidos como tú quieras.
Evidentemente, esta carta es hermana de la que se vio en el vídeo anterior, una carta que era igual, pero lo que te daba eran 3 robos de carta. Era un evento por 0 que tenías que pagar con 2 maldiciones a la bolsa y que te daba 3 robos de carta a repartir. Estás igual, pero con 5 recursos a repartir. Esto es como un alijo de emergencia vitaminado. El alijo te da 3, pues esto te da 5. Aparte de tener un par de iconitos que el alijo no te da. Con el coste extra de meter 2 maldiciones a la bolsa. Aun con todo, la cantidad de recursos que te genera es muy, muy sólida. Generar 5 recursos por una sola acción y una carta, a mi juicio, es extraordinario. Hasta el punto de que esta carta te puede llegar a interesar, incluso aunque no tengas modos de jugar con las maldiciones. Serán un par de fichas que te la podrán liar, es un poco aleatorio porque te puede caer una maldición y luego un +1 o un 0, un símbolo arcano, una ficha no muy negativa y puede no ser muy grave. Es simplemente el potencial de liarla, ¿no? Entonces, meter 2 maldiciones no es un coste tan caro como puede aparentar. El otro día comentaba que no me gusta mucho gastar acciones para robar. Lo dije para no dar tampoco tanto valor a la carta hermana de esta que da robos de carta. Gastar una acción para robar o es muy, muy, muy bueno o realmente no parece buena idea. Sí que me gustan las cartas que te roban sin por ello gastar acción, ¿no? Sin embargo, gastar una acción para ganar recursos, si te los dan en una cantidad que es suculenta, que es buena, como esta, a mi juicio vale absolutamente la pena. En particular, si tu personaje bien precisa de tener muchos recursos, como puede ser un combatiente, como Tony Morgan, por ejemplo, o bien tienes una estrategia que se beneficia mucho de los recursos, tipo Jenny Vance, por ejemplo, pues esta carta puede llegar a interesarte y bastante, porque tiene un valor bastante sólido. A mi juicio, esta carta, pese a jugar con las maldiciones, es de las pocas de la expansión que pueden tener sentido más allá de los personajes de la expansión, porque la cantidad de recursos que te genera es muy, muy buena. Aparte que puedes repartirlos, si hay un personaje compañero de equipo que le hace más falta que a ti, se los puedes servir. Así que es una carta versátil y genera mucho valor. Por solo una acción, todo lo que hace, a pesar de las maldiciones, pues compensa. Es un riesgo, sí, las maldiciones, pero el potencial que tiene de generarte recursos hace que valga absolutamente la pena a pesar de esas maldiciones que nos añade, ¿no? Seguimos con el allanamiento, un evento por 2 iconos de intelecto y agilidad. Truco cuenta como acción de investigar, te suma la agilidad a tu habilidad para la investigación, que antes te sumará intelecto más agilidad, y en caso de que tengas éxito por 2 o más, puedes evitar automáticamente a un enemigo que se encuentre en tu lugar. Y esta acción aparte no daría ataques de oportunidad. Esta carta es de las que me gustan, porque es versátil y ofrece una buena compresión de acciones. Por solamente una acción estás investigando y si todo sale bien, también evitando automáticamente a un enemigo. Tienes una pista y una evasión por solo una acción, lo cual objetivamente está muy bien y puede tener sentido en muchos personajes distintos más allá de esta expansión, a pesar de que la carta para mí está flagrantemente pensada para Triss, una vez más, porque esta carta hace combo con su habilidad personal, que al coger pista puedes pillar una pista más o autoevitar a un enemigo. Esta carta estaría aportándote directamente la autoevasión a un enemigo, lo cual implica que Triss podría pillar 2 pistas al utilizar esta carta, combando con su habilidad personal y aparte autoevitando a un enemigo. O alternativamente podrá pillar una pista y evitar a 2 en caso de que haya una emergencia de tener múltiples enemigos en tu lugar, ¿no? Y a pesar de ello, a pesar de que la carta la considero muy pensada solamente para Triss, dado que la compresión de acciones que da es muy buena, todo lo que sea en una sola acción, hacer el equivalente de varias, está muy bien, hasta el punto de que esta carta la tengo jugada más allá de Triss. Te dirá cualquier personaje que tenga una buena combinación de intelecto y agilidad puede sacar un buen valor, un buen partido de esta carta. También, por ejemplo, podría hacer combo con Rita Young, con la habilidad de Rita Young, porque contaría como evitar a un enemigo y podrías, al disparar su habilidad, podrías meterle un daño a ese enemigo o hacer que Rita salte a otro lugar, ¿no?
Así que lo dicho, esta carta es de las que me gustan, es de lo que me gustaría ver más en el diseño de estas expansiones. Más cartas como esta. Porque es sólida, sobre todo versátil, y que puede ser de utilidad a muchos personajes. No es una carta que esté que solamente le valga a investigadores concretos, sino que, aun teniendo sinergia con el investigador concreto de esta caja, puede tener sentido más allá, porque lo que ofrece es sólido y es versátil, ¿no? Pasamos a las cartas de nivel mayor de 0, arrancando con Escéptico, una carta de habilidad nivel 1, icono comodín experimentado, que dice que durante esta prueba trates el modificador de cada bendición y cada maldición como un +1 en vez del modificador habitual. Carta de la que voy a hablar muy poco porque no la he jugado en mi vida. Y no lo he hecho porque es una carta muy poco consistente. Solamente funciona con fichas específicas. Y ni siquiera aunque tú llenes la bolsa de bendiciones y o maldiciones, habrá veces que no te haga nada. Así que por muchas que tengas en la bolsa, esperar una específica pues tiene muchos números de fallar. Si bien es cierto que está protegiéndote de las maldiciones, porque cometes un -2 en un +1, sí. Aun con todo, es una carta que yo no le veo mucho a la gracia, a no ser que tengas algún tipo de sinergia con la carta. Es tipo experimentado, podría igual interesarle a Amanda con maldiciones, tal vez sí. Pero como digo, cartas que no he jugado nada, tampoco quiero darles muchas vueltas. Yo, más que nada porque en este caso ni siquiera veo su utilidad. Ni siquiera en barajas en torno a bendiciones y sobre todo maldiciones, donde más podría tener sentido porque te protegería del -2 al convertirlo en un +1, ¿no? Seguimos con el Sacerdote de 2 cultos, un apoyo por 1, nivel 1, icono de agilidad, aliado, bendito, maldito, espacio aliado, reacción después de que entre al juego, puedes añadir 3 fichas de bendición a la bolsa de caos. Luego tiene obligado, al final del mantenimiento, debes elegir entre añadir una maldición a la bolsa o descartar esta carta, a sobre 2 daños y 2 de horror. Este aliado es el típico cuyo efecto realmente bueno te lo hace cuando entra al juego, como el bibliotecario del core, el ayudante de laboratorio, la estudiante de Bellas Artes, gente que cuando entra al juego te hace el efecto bueno, y luego mientras lo tengas ahí, bueno, solo un escudito. Y este, aparte, tiene un problema, es que cuanto más lo mantengas, más maldiciones deberás ir añadiendo a la bolsa de caos, que irán neutralizando, entre comillas, las 3 bendiciones que te ha dado cuando ha entrado a la bolsa. El de entrada bendice la bolsa, pero luego va a empezar a ensuciarla cada ronda que lo mantengas en juego. Dentro de lo malo tiene buenos escudos. Absorber 2 y 2 por un recurso está bastante bien. Así que la carta yo creo que es interesante porque se puede jugar en torno a ella según en qué estrategia lo quieras encajar. Incluso en casos extremos podrás llegar a verlo como un motor que genere maldiciones. En caso de que te interesen las maldiciones, este aliado te las podría generar si quisieras. Aunque es un caso muy rebuscado, yo creo. Y al final esta carta yo en la práctica, lo poco que la he jugado, más bien la he usado como un modo explosivo para generar esas 3 bendiciones y luego sacrificarlo en cuanto pueda, o pisándolo, jugando otro aliado para descartarlo, porque ocupa el espacio aliado, ¿no? Aun con todo, la pega que tiene es que hay muy pocos personajes que acceden a él que realmente les interesen las bendiciones. Y la única excepción es el Padre Mateo, el único personaje con el cual yo he jugado esta carta, porque un Mateo con bendiciones le puede interesar que te llene de repente la bolsa con esas 3 bendiciones y luego te defienda un poco o lo descartes a la primera que puedas, ¿no? Así que yo lo veo más bien como un modo de generar bendiciones de modo puntual y por un buen coste, por un recurso y por solamente un punto de experiencia. Luego, este sí que es fácilmente sacrificable y te defiende con buenos escudos. Para mí, una carta más para bendiciones que otra cosa, aunque se puede jugar en torno a él y puede llegar a hacer y puede encajar en otro tipo de estrategias, aunque tampoco tengo mucha experiencia como para juzgarlas, ¿no? Seguimos con Bajo Vigilancia, un evento por 3, nivel 1, iconos de intelecto y agilidad, táctica, trampa, carta que se vincula a tu lugar al límite de una copia por lugar. Tiene obligado cuando un enemigo no élite entre en el lugar vinculado, descarta esta carta para evitar automáticamente a ese enemigo y obtener una pista en el lugar vinculado. El enemigo, aparte, no prepara durante el siguiente mantenimiento. La carta está bien porque te da un buen valor respecto a lo que te cuesta. Estás haciendo una evasión automática y encontrando directamente una pista en ese lugar. Por 3 recursos está bien, pero yo sinceramente lo veo algo caro. Lo veo algo caro
Y aparte también estás dependiendo de que un enemigo bien aparezca en ese lugar por robarlo de encuentros o que se mueva a este, lo cual es aún más raro si cabe. ¿Para qué? Para contenerlo un par de rondas y por una pista, a mi juicio no es un aliciente tampoco lo bastante interesante como para yo querer plantarme siquiera a comprar la carta. Más que nada, pero es que la evasión por 2 rondas, tener a un enemigo parado ahí, raramente es necesario. En la práctica, como ya deberéis saber, en este juego es mejor derrotar enemigos antes que dejarlos atrás. Hay algún caso en el que sí te puede interesar dejarlos atrás, pero a menudo no hace falta. Esta carta yo creo que es la típica que para un escenario independiente, suelto, podría estar bien. Pero para llevar una campaña va a haber escenarios donde esto no va a serte de utilidad. Por tanto, tampoco la he jugado apenas, por no decir nada, por ese motivo, ¿no? Porque siendo una carta que está bien, que da un buen valor, objetivamente, como digo, raramente es interesante. Pero el tema de que la evasión, un par de rondas, pese a que encuentre una pista también, tampoco te da un valor tan interesante. Y al final, una carta que por ello no he jugado mucho, pero que tiene su potencial y que puede tener su interés en el escenario y la estrategia correctos, ¿no? Seguimos con Riastra, un evento por 0, nivel 1, con 2 iconos de combate, hechizo, espíritu, maldito, cuenta como combatir, y al iniciar este ataque puedes añadir hasta 3 maldiciones a la bolsa de caos. Por cada maldición que añadas de este modo, tendrás +1 de combate y harás un daño extra en este ataque. Esta carta sería como la hermana de la destrucción radiante, esa carta buscador que tenías que sacar bendiciones de la bolsa para hacer una pegada explosiva, porque cuantas más bendiciones saques, más plus de combate y más daños vas metiendo. Esta carta lo que te pide es meter maldiciones extra a la bolsa para hacer una pegada puntual que puede ser muy sólida, porque pegar, con el caso extremo de optar por meter 3 maldiciones, pegas por 4 daños con un +3 de combate, lo cual es muy muy bueno. Si bien es cierto que las maldiciones pueden llegar a neutralizar el plus de combate, aquí lo que te importa es el daño extra, y pegar de 4 está muy pero que muy bien. Y esta carta en ese sentido es muy parecida al Pacto Fáustico, la carta de recursos de antes. Lo que hace es tan bueno, está tan bien, que te puede compensar incluso si las maldiciones no son parte de la estrategia, incluso si no tienes medios para contenerla. Pese a todo, en este caso es un poco diferente porque hablamos primero de que pagas experiencia. Aunque sea un punto de experiencia, paga experiencia ya. Así que la inversión es más fuerte que en la carta del Pacto Fáustico. Y aparte, en el caso extremo, 3 maldiciones ya van doliendo un poco más. Y por eso es una carta que yo realmente no me atrevo a jugar, a no ser que tenga medios para realmente poder contener esas maldiciones. Como carta es muy buena, es un medio de combate que es muy sólido, pero realmente el precio que pagas, el coste real, son las maldiciones. Así que si las puedes contener, si la carta la encajas en una estrategia que tiene cartas para contener maldiciones, o combar con ellas, sí, pero si no es el caso, yo no me atrevería a comprarla, pese a que el efecto que tiene es objetivamente muy bueno. Un ataque por 4 daños objetivamente es genial y es complicado dejarlo pasar, ¿no? Pero como digo, las maldiciones aquí son un poco demasiado coste a pagar y también la experiencia dura un poco más pagarla, aunque sea solamente un puntito, ¿no? Seguimos con el acuerdo de clase rebelde, en este caso el acuerdo falso, un apoyo nivel 2 permanente, acuerdo maldito, límite de una carta tipo acuerdo por mazo. Reacción: cuando un investigador en tu lugar revele una maldición durante una prueba, puedes agotar esta carta para cancelar esa ficha, devolverla a la reserva, sacarla de la bolsa pues, y revelar otra ficha. Esta carta, si os fijáis, se parece un poco al acuerdo de clase buscador. El buscador lo que hacía era, al revelar una maldición, te la cambiaba a un +1, pero te la devolvía a la bolsa. Aquí directamente la cancelas y esta vez sí la sacas fuera de la bolsa, ¿no? Por tanto, es una carta que te puede interesar en caso de que tu estrategia implique añadir maldiciones a la bolsa, pero luego no te interese mantenerlas ahí. Puede ser que tengas cartas que comben con ellas, donde te puede interesar mantenerlas, o puede ser que sean simplemente un precio a pagar por un efecto bueno, como la carta anterior o el Pacto Fáustico. En caso de que tengas miedo de las maldiciones que añades, porque tu baraja tenga muchas cartas que añadan maldiciones como coste extra para obtener un beneficio,
este acuerdo puede ser el más adecuado, porque te va a neutralizar una maldición por turno en tu lugar. Como digo, no solamente evita su efecto negativo, sino que encima aparte la saca de la bolsa. Así que lo he dicho, si vas a añadir maldiciones, pero no quieres combar con ellas, este acuerdo es el más adecuado. En caso de que sí quieras combar con las maldiciones, cosa que entenderéis mejor en el siguiente vídeo, en clase místico, te puede interesar más la de clase buscador. Evidentemente siempre te afectará las limitaciones de tu personaje en cuanto a clases que puede llevar. Evidentemente hay que tenerlo en cuenta, pero de un modo o de otro, creo que es buena idea comparar los acuerdos de las diferentes clases para ver cuál puede ofrecer valor y cuál puede encajar en según qué estrategias, ¿no? Seguimos con Tristan Bodley, un apoyo por 5, nivel 2, icono comodín, aliado criminal maldito. Tiene una errata que es que aquí debería tener el espacio aliado, que por lo que sea se le saltó. Así que también la gente que juega en castellano, que también suelen tener muchas erratas, fijaos bien en que esta carta debería tener el espacio aliado. Si no lo tiene, pues tened en cuenta que lo debería tener, ¿no? Tiene 2 reacciones. Primera, después de arrancar tu turno, elige 2 habilidades y hasta el inicio de tu siguiente turno tendrás +1 a ambas habilidades. Segunda reacción, después de que cualquier prueba en la que se han revelado al menos 3 o más bendiciones y maldiciones termine, puedes jugar esta carta de tu mano sin pagar su coste de recursos. Absorbe 3 daños y 2 de horror. Realmente lo que esta carta está ofreciendo es un doble potenciador estático que es flexible. Lo bueno que tiene es su primera habilidad, que son 2+1 permanentes a 2 habilidades a la carta, a las que tú quieras. Es caro, son 5 recursos, pero como sabéis, los pluses estáticos son un modo muy interesante de intentar batir a la bolsa de caos. Si tienes 2 habilidades que vas a usar con frecuencia y que son ya buenas de por sí, esta carta podría encajarte. Incluso en una estrategia que tenga bendiciones y o maldiciones, tienes una posibilidad de jugarlo gratis. Si se han revelado esas fichas, 3 o más bendiciones y maldiciones, pues puedes llegar a jugarlo gratis por la segunda capacidad. Aunque es un poco más aleatorio y poco fiable, ¿no? Como digo, los pluses estáticos son sólidos, pero también es cierto que la carta no ofrece nada más aparte de esos 2 pluses estáticos. Por ejemplo, en clase rebelde mismamente tienes 2 aliadas que me encantan, que son Lola Santiago y Delilah O'Rourke, que también te dan 2 pluses estáticos cada una, con buenos escudos más baratas en cuanto a recursos, y luego una segunda capacidad para pagar y hacer efectos interesantes, daños directos a enemigos o pistas de modo directo. Y este tío, la verdad es que no ofrece nada aparte de eso, aunque sea más barato en cuanto a experiencia. Son pluses estáticos, sí, pero también son por 2 experiencia y ocupando el cotizado espacio aliado. Así que si bien la carta aporta algo sólido e interesante, para mí, a mi juicio subjetivo, no ofrece el valor suficiente para justificar 2 puntos de experiencia. Y creo que hay alternativas más efectivas. Por ejemplo, Lola y Delilah son muy fáciles de encajar en muchos rebeldes y por un punto de experiencia más cada una ofrecen un valor bastante sólido, que a mí me atrae más que esta carta subjetivamente hablando, ¿no? Seguimos con el penique de la suerte, entre comillas. Un apoyo por 2, nivel 2, iconos de voluntad y agilidad, objeto amuleto maldito, espacio accesorio, carta excepcional, solamente puede llevarse a una copia por mazo y se paga el doble de la experiencia al comprarla. Cuesta 4 de experiencia. Tiene obligado, después de que reveles una bendición o maldición en una prueba, puedes tirar una moneda al aire. En caso de salga cara, trátala como una bendición y sale cruz como una maldición. Y en caso de que hayas tratado una bendición, pero al sacar cruz en la moneda se convierta a maldición, podrás robar una carta para compensar un poco ese efecto. Ya de entrada, cartas como esta no me gustan, efectos aleatorios que dependen de azar puro y duro, de entrada no me gustan. ¿Qué es lo que puede hacer? Te puede convertir tus bendiciones en maldiciones y viceversa. Puede liarte una bendición o puede convertirte una maldición en una bendición. Al menos te va a compensar en caso de que ocurra lo peor que puede ocurrir, que es convertir una bendición en maldición, te va a dar un robo de carta, que bueno, puede ser un motor, puede ser algo. Como digo, para mí es demasiado aleatorio para siquiera yo tomarla en serio. Sin embargo, hay que reconocer que esto puede tener sentido en barajas en torno a las maldiciones. ¿Por qué? Porque en ese caso
digamos que solo tienes a ganar con esta carta. Si la bolsa no tiene bendiciones, pero sí tiene muchas maldiciones, esta carta solo te puede beneficiar, porque al sacar cruz te quedas con lo que tenías, que era maldición, y al sacar cara la conviertes en una bendición, así que te estás cargando su efecto negativo, ¿no? Incluso he llegado a ver un mazo de Lola Hayes en torno a las maldiciones que usa esta carta y que tiene una estrategia que considero muy interesante. De hecho, voy a dejar en la descripción para que lo veáis porque me ha llamado mucho la atención. Si yo fuese a rehacer la guía de Lola o hacer una guía avanzada con expansiones, pues sin duda la comentaré, pero es muy, muy, muy interesante. Me dan ganas de probarlo porque es interesante. Una baraja en torno a las maldiciones, cartas que generan maldiciones, usa el Pacto Fáustico, el Deep Knowledge, y genera muchas, muchas maldiciones. Y esta carta la lleva justamente por lo que he explicado, porque la parte de la bendición no se va a usar, pero en caso de revelar maldición, tienes una oportunidad de convertirla en bendición y te puede quitar de en medio un problema que te podrá liar una prueba. La carta, como digo, es simpática, aunque es, como digo, demasiado aleatoria para mi gusto, aunque puede encajar en ciertas estrategias de maldiciones si construyes muy en torno a esta carta, ¿no? Seguimos con el Ojo del Djinn, un apoyo único, coste 2, nivel 2, 2 iconos de intelecto, objeto de reliquia, bendito, maldito, con una mano, excepcional, reacción, cuando inicies una prueba de habilidad en tu turno, puedes agotar esta carta para cambiar tu habilidad base a 5 para esta prueba, sea la que sea, tu base será de 5. Si revelas bendición durante la prueba, puedes prepararla, de modo que podrás volver a activarla durante el resto de la ronda. Si revelas maldición, tendrás una acción extra este turno. Así que esta carta ofrece 3 cosas. Primero, te da una opción de subir la habilidad a 5. De entrada, esto solo interesa si la habilidad es mala. Entonces, por ello, ya de entrada solo tiene sentido en personajes cuya habilidad sea plana o mediocre. Aquí he puesto un par de nombres ya. Preston, Lola, pueden agradecer esto. Luego está un plus en caso de bendición y otro en caso de maldición. El de bendición, que es preparar la carta, yo lo veo más bien innecesario. Sin embargo, el de maldición puede estar bien porque una acción extra es algo que es muy, muy, muy interesante. Podría ser como un Leo de Luca, una carta que te puede generar una acción extra por turno. Pero cartas como esta te diría que solo interesan si te puedes aprovechar de todo lo que te ofrecen. En este caso, si tienes que el plus de habilidad, subirla a 5, te beneficia mucho y la acción extra también te beneficia. Yo aquí, como digo, he puesto 2 nombres que pueden beneficiarse de esto, que son Preston y Lola, personajes de habilidad mediocre, pero que les puede interesar subirla de modo puntual con esta carta. Y, por supuesto, construidos en torno a las maldiciones. Preston puede hacerlo y Lola más todavía por su versatilidad en cuanto a clases. Como digo, es una carta que está bien, pero que pide integrarse en personajes que sean polivalentes, que también sean mediocres en cuanto a habilidades y que se construyan en torno a maldiciones. Son muchas cosas, sí, pero ahí puede ser muy sólida por el potencial de generar acciones extra a un coste muy barato. Por un par de recursos y con una mano ocupada creo que puede estar muy bien. Exige un contexto muy concreto, pero en ese contexto puede estar bastante bien a mi juicio. Seguimos con el Haze, un apoyo por 2, nivel 2, pacto excepcional que te da un efecto hermético, un +1 a tus 4 habilidades. Luego tiene obligado, después de que entre al juego, debes hacer una promesa con la siguiente fórmula. No robaré, /jugaré, /aportaré cartas durante mis turnos. O sea, al jugar esto tienes que prometer no jugar, robar o aportar una de las 3 cartas en tus turnos. Y en caso de que rompas la promesa con esta carta en juego, deberás descartarla y añadir 10 maldiciones a la bolsa de caos, ergo llenarla por completo, ¿no? De entrada hay que fijarse bien en cuál es el beneficio de la carta, que es el efecto tipo hermético. ¿Qué personajes pueden beneficiarse de un efecto como este? El efecto hermético te interesa si tu personaje va a ser polivalente y tiene un perfil de habilidades que sea neutro, que sea tipo Jenny Vance, ¿no? Lo que yo denomino síndrome Jenny Vance. Porque si vas a usar diferentes habilidades, pues podrás aprovechar todos los pluses. Para mí, de hecho, la propia Jenny Vance puede ser la más indicada para llevar esta carta porque subirá todo de 3 a 4. Puede que Lola Hayes también pueda llegar a usarla bien. El tema de la promesa
es algo que puedes elegir entre las tres opciones y según tu baraja, tu estilo de juego o campaña, pues podrás elegir lo que menos te moleste. Yo no considero que sea un gran hándicap. La opción de romper la promesa no la concibo de ningún modo, porque meter 10 maldiciones es adiós bolsa, te la cargas por completo, ¿no? Aunque habrá quien haga combos con esto. Por ejemplo, para el tema del grimorio críptico, podrías llegar a usar esto para llenar la bolsa de 10 maldiciones y luego que quien tenga el grimorio active la capacidad segunda y lo traduzca de modo automático, ¿no? Puede ser una combo muy rebuscada, pero posible, ¿no? La lástima de esta carta es que sea excepcional, porque va solo una copia. Y esto le quita algo de gracia. Aparte de que tiene que ir al mazo, esto no es permanente, estás obligado a que vaya al mazo, esto le resta calidad. Por ejemplo, Dark Horse, al menos hermético, puede ir a 2 copias. Tienes 2 opciones de robarla. Esta, al ser solo una copia, a mí le resta algo de calidad, pero sí es una carta interesante. Como digo, para investigadores polivalentes que van a usar varias habilidades. Si tienes un perfil que sea neutro de habilidad, equilibrado, estilo Jenny Vance, la carta puede estar bien. Esto, por ejemplo, yo jamás lo jugaría en un personaje especialista. Pero si vas a aprovechar varios de los pluses, 2 o 3, puede llegar a ser una compra bastante interesante. Vámonos con una variante de la automática del 25, carta que se vio al inicio del vídeo, variante de nivel 2, que es igual pero gana la siguiente capacidad de reacción. Después de que evites a un enemigo en tu lugar, puedes activar la habilidad de combatir de la carta sin pagar acción. Básicamente se está quitando uno de los grandes hándicaps de la carta original, que era muy lenta en cuanto a acciones. Debías primero evitar, gastando una acción, y luego gastar más para activar esto. Dentro de lo malo, aquí vas a poder comprimir la evasión con el combate, así que ahí está bien. Pagando 2 experiencia, para mí es una mejora muy sólida respecto de la carta original. Así que si la idea de la carta te interesa, pues puede ser una opción. Hasta el punto de que aquí es donde esta variante sí que puedo llegar a considerarla como posible para Finn, porque Finn, al usar la acción extra para evitar y luego activar esto, habrá evitado y combatido sin gastar ninguna de sus 3 acciones habituales. Así que para mí la carta da un buen valor respecto a lo que gana, respecto al coste de experiencia. Para mí sí, aquí es donde ya se empieza un poco a hablar. Si tenemos buena sinergia con la carta, pues puede ser una mejora y una carta que ahora sí, a mi juicio, podemos empezar ya a al menos considerar para nuestro mazo, ¿no? Seguimos con justificar los medios, una carta de habilidad nivel 3 sin iconos, experimentado maldito, que puede aportarse a cualquier tipo de prueba. Como coste extra para aportarla, debes añadir tantas maldiciones a la bolsa como la dificultad de la prueba. Un número de maldiciones igual al número de dificultad de la prueba. Y tendrá éxito automático, la pasarás automáticamente. Por tanto, cuanto más valga ese éxito, pues más vas a ensuciar la bolsa. Un efecto como este será más potente, obviamente, cuanto más complicada sea la prueba a la que la aportes. Una dificultad 5, por ejemplo, es un autoéxito muy interesante, pero metes 5 maldiciones a la bolsa. Por tanto, más aún con 3 experiencias que tienes que pagar por copia de esto, solamente le veo sentido si tienes una estrategia en torno a las maldiciones. Y incluso más bien como un modo de meter un montón de maldiciones de golpe para pasar una prueba que tengas que pasar sí o sí y que sea complicada. Como digo, a mí me cuesta justificar la inversión de experiencia, pese a que puede encajar en ciertas estrategias, sobre todo si pueden contener a las maldiciones. Cartas como el acuerdo rebelde podrá estar bien para combar con esta e intentar mitigar un poco el efecto de esas maldiciones. Si puedes contenerlas o combar con ellas, puede ser una opción, aunque para mí es muy cara en cuanto a experiencia y será una compra más bien típica de cara a un escenario final de campaña donde no te importe mucho sobrepagar por una carta en cuanto a experiencia, ¿no? Luego tenemos una variante de los dados de la suerte, carta que puede que recordéis de Dunwich, esa carta excepcional que te dejaba al revelar ficha no autofallo pagar recursos para para cancelar la ficha y volver a revelar ficha, ¿no? Esta carta es igual, solo que en este caso, cuando reveles ficha que no sea autofallo ni maldición, lo que podrás será añadir una maldición a la bolsa, no pagar recursos, añadir maldición para hacer lo mismo, para ignorar la ficha y revelar otra. Y si la ficha que has revelado es maldición o autofallo,
tienes que devolver esta carta a la mano, no pudiendo cancelar ni ignorar la carta. Honestamente no la puedo juzgar porque nunca he pagado 6 de experiencia por esto, más que nada porque hay modos mucho mejores de batir a la bolsa de caos. Ya lo he explicado un montón de veces cómo se puede batir a la bolsa, y cartas como esta a mi juicio son 100% innecesarias. Ni siquiera la variante de nivel 2 de Dunwich la he llegado a jugar prácticamente nunca, porque hay modos mejores de jugar en torno a la bolsa. Para mí es algo que es demasiado caro para algo que es, a mi juicio, innecesario. Aunque puede tener sus combos, sus cosas, para mí es exageradamente cara en cuanto a experiencia, para algo que no te hace realmente falta si sabes jugar bien a este juego. Y luego cerramos con la variante de nivel 4 de fuerzas de flaqueza, que no paro ni a explicar porque es una excusa para contarnos que al equipo de diseño no se le han ocurrido buenas ideas para hacer cartas de nivel alto en torno a las bendiciones y maldiciones. Fijaos que ni en Buscador ni en Rebelde tenemos ninguna carta de nivel mayor de 3 que al menos fuese realmente interesante. De hecho, esta es la última carta de hoy. Las anteriores eran todas de nivel 3 o menos, y esta es la única de nivel 4. Para mí, que hayan hecho esta cosa, porque antes esto es una carta que se les coló de los mazos preconstruidos de inicio, que había 2 de ellas, la Guardián y la Rebelde. Las otras 3 simplemente se colaron aquí en Innsmouth porque no se les ocurrió nada mejor que hacer para cartas de nivel mayor de 3, así que para mí es otro timo, ¿no? Carta que simplemente me niego a comentarla porque porque directamente me parece mal que la hayan incluido de este modo en esta expansión, ¿no? Creo que se les puede haber ocurrido algo para al menos hacer una carta de nivel alto en torno a las bendiciones y maldiciones. Para mí es pereza de diseño pura y dura, ¿no? Así que cerramos, lo dicho, este vídeo número 3 de este bloque. Como siempre, gracias por estar ahí y nos veremos en el siguiente vídeo del bloque pasando a clase místico, donde veréis muchas sinergias con las fichas de maldición. Veréis motivos por los cuales nos puede interesar mantener maldiciones en la bolsa, porque habrá cartas que pueden hacer efectos muy potentes en cuanto reveles esas maldiciones. Así que lo dicho, gente, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.